Problema 1 del seminario 3. En un tubo de sección circular variable, como el mostrado en la figura, se introduce un fluido a una velocidad de 50 centímetros por segundo y una presión de H1 25 centímetros. Es decir, me da un tubo manométrico para medir la presión, conocida la densidad. Fijaros que incluso ya me proporciona el dato de la presión manométrica que tengo en el punto 1, ¿de acuerdo? Luego entonces comprobaremos ese valor. Asumiendo régimen laminar no viscoso, es decir, considerar un fluido ideal, determinar caudal en el tubo, es decir, qué caudal trasiega el tubo, cuál es la velocidad del punto 2, ¿vale? Y qué presión, qué altura manométrica alcanzo en el punto 2, ¿de acuerdo? Este es un ejercicio típico en el que vamos por un lado a aplicar la ecuación de conservación del caudal, es decir, en un mismo tubo, ¿vale? El caudal se mantiene constante, ¿vale? ¿Cómo se determina el caudal? Pues a partir de su ecuación de definición, es decir, área por velocidad. Por lo tanto, ¿vale? Tenemos en cuenta también la definición de caudal, ¿vale? Si el caudal se mantiene constante, quiere decir que la misma cantidad, el mismo volumen de fluido pasa por la sección 1 que pasa por una sección más estrecha. ¿Eso qué quiere decir? Que A1 por V1 es igual a A2 por V2, que es el caudal que tengo en un punto con respecto al que tengo en el otro. Como son iguales, ya que el agua no se puede quedar quieta, ese fluido, ¿vale? Comparar las velocidades. ¿Qué es lo que ocurre en un estrechamiento? Pues que la velocidad aumenta, ¿vale? El área es más pequeña, por lo tanto pasa dividiendo y me proporcionará una velocidad más rápida que la velocidad en el punto 1. Es un típico ejercicio. Cuando se ensancha, la velocidad es más pequeña, cuando se estrecha, la velocidad es más grande, ¿vale? Y en el segundo apartado ya nos pide las alturas de los manómetros, que eso va a ser aplicar la ley de Bernoulli en un tubo horizontal. La ley de Bernoulli me dice que la presión en el punto 1 más un medio de la densidad por V1 cuadrado más ρ por G por H1, si el fluido es ideal, se mantiene constante en todo el tubo. Por lo tanto, eso es igual a la presión total que tenga en el punto 2, que es la contribución de la propia presión, la presión de velocidad y, perdón, aquí casi es mejor especificar Z1, que es la altura que tiene el punto 1 con respecto al punto 2. En este caso, ¿vale? El tubo es horizontal, por lo tanto, las alturas Z1 y Z2, si cogemos el nivel más bajo como 0, coincidirían y se cancelan en ambos casos. De forma que podemos al final escribir una ecuación que me relacione las presiones con las velocidades en un tubo de un fluido ideal. En este caso, si hemos indicado que la velocidad en el punto 2 aumenta, este término aumentará para ser igual al otro, por lo tanto, esta presión con respecto a la inicial será más pequeña. De hecho, si se observa en el dibujo, ya esta altura se ha puesto más pequeña que en el otro por coherencia. La velocidad aumenta y la presión disminuye, ¿vale? Entonces, combinaremos dichas expresiones para ir calculando cada una de las condiciones que se nos exige y teniendo cuidado con las unidades en cada uno de los apartados. Pues, dicho esto, pasemos a resolver caudales y velocidades. En este caso, ¿de acuerdo? ¿Vale? La información que tengo es la velocidad del punto 1, que son 50 centímetros por segundo, y el valor de la sección, el tamaño de la sección transversal de ese tubo, que en este caso son 150 centímetros al cuadrado. Fijaros en las unidades, ¿de acuerdo? En este caso, para determinar el caudal, no tendré más que aplicar la definición, área por velocidad. Si todo está en centímetros, ¿vale? ¿Puedo trabajar con ellos para calcular el caudal? Sí, lo único que el resultado se expresará en centímetros cúbicos por segundo. Es decir, fijaros que yo estoy multiplicando la sección de 150 por una velocidad de 50, centímetros cuadrados por centímetros me va a dar centímetros cúbicos que divido por segundos. Si operas 150 por 50, te da un resultado de 7.500 centímetros cúbicos por segundo. Otra cosa sería la equivalencia de esos centímetros cúbicos por segundo con metros cúbicos o con decímetros o con litros por segundo, que sería un dato habitual, ¿vale? Teniendo en cuenta que un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿vale? Para pasar de centímetro cúbico a decímetro cúbico sería dividir por 1000, o sea que tendríamos 7,5 decímetros cúbicos por segundo, lo que es lo mismo 7,5 litros por segundo. Si lo queremos pasar a metros cúbicos, sería 7,5 por 10 elevado a dividir otra vez por 1000, ¿vale? Metros cúbicos por segundo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero el dato de caudal, ¿vale? Sería esos 7.500 centímetros cúbicos por segundo, ya si lo expresamos en otras unidades, pues las coherentes, ¿vale? Por otro lado, debemos de calcular la velocidad del punto 2. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, pues
como el caudal 1, que era área 1 por V1, tiene que ser igual al caudal en el punto 2, que es área 2 por V2, pues la velocidad 2 será el caudal con respecto a la sección 2. ¿Vale? ¿Tenemos el caudal? Sí, lo hemos calculado, 7.500 centímetros cúbicos por segundo. ¿Tenemos la sección transversal del tubo en el punto 2? Sí, también es dato del enunciado. En este caso son 50 centímetros al cuadrado. Pues divides 50 centímetros al cuadrado, ¿vale? Centímetro cúbico con centímetro cuadrado, se me van todos los centímetros al cuadrado con 2 de aquí, me quedan centímetros por segundo. La velocidad de 2 serán 7.500 entre 50, 150 centímetros por segundo. Si ya quiero expresarlo en otras unidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sería 1,5 metros por segundo, que serían las unidades correctas a lo mejor de expresar, ya que son unidades del sistema internacional. ¿Vale? Y la última parte del ejercicio, ¿vale? Necesitamos conocer la altura, la presión del punto 2. Hemos indicado que íbamos a combinar la ecuación de Bernoulli para un tubo horizontal, que es la presión del punto 1 más un medio de densidad V sub 1 cuadrado es igual a la presión de 2 más un medio de la densidad por V sub 2 cuadrado. ¿De acuerdo? En este caso, deberíamos de calcular la presión, el término H2 va a estar incluido en el término de P sub 2. Si conocemos las velocidades y conocemos la presión del punto 1, podemos despejar P sub 2 y resolver. ¿Cómo calcularíamos cada uno de esos términos? Muy bien. ¿Cómo determino la presión en el punto 1? La presión en el punto 1 será igual a la presión a través del tubo manométrico, de un punto por arriba, se entiende que esto está a la presión atmosférica, ¿vale? Más densidad por gravedad por H sub 1, es decir, aplicación de la ley hidrostática, ¿vale? La velocidad 1 la conocemos, muy bien. ¿Y cómo calcularíamos la presión del punto 2? Pues la presión del punto 2 también sería presión atmosférica más la presión de un punto por encima, ρ por G por H sub 2. Vamos a incluir estas dos en la ecuación descrita anteriormente y simplificaremos elementos, ¿vale? Es decir, presión de 1 es la atmosférica más densidad por gravedad por H sub 1, más un medio de la densidad por V sub 1 cuadrado. Eso será igual a la presión atmosférica más densidad por gravedad por H sub 2, más un medio de la densidad por V sub 2 cuadrado. ¿Vale? Fijaros que, como los dos tubos están conectados a la misma presión, es decir, estaban abiertos a la atmósfera, ese dato de presión no me afecta en mi ecuación, porque es igual en los dos casos. ¿De acuerdo? ¿Conocemos la altura H sub 1 y las densidades? Sí. ¿Conocemos V sub 1? ¿Conocemos H sub 2? No, es lo que tenemos que buscar. Si conocemos V sub 2, que lo hemos calculado anteriormente, ya podemos despejar. Pues sustituyamos cada uno de los términos, ¿de acuerdo? Vamos a dar una página nueva, ¿vale? Vamos a tener más espacio para aplicar esta ecuación, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar aquí y sustituyamos. Cuidado con las unidades. Ahora no me vale poner centímetros porque las densidades están en kilos metro cúbico y la gravedad es 9,8, está en metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las unidades. ¿Qué densidad vamos a coger? La densidad era 1050 kilos por metro cúbico. Por la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la altura H sub 1, que eran 25 centímetros, la tendremos que expresar en metros. 0,25 metros, más un medio de la densidad otra vez, 1050 kilos por metro cúbico. Bueno, casi que no se podría haber ahorrado porque al estar la densidad en todos los términos, se podría haber simplificado. No obstante, vamos a seguir trabajando con ella, ¿vale? Un medio de la densidad por la velocidad 1, que eran 50 centímetros por segundo. Cuidado, no puedo poner centímetros, metros por segundo, y tengo que elevar al cuadrado. Un fallo habitual es olvidarse de ese cuadrado, ¿vale? Eso será igual, vamos a hacer estas operaciones, ¿de acuerdo? Vamos a calcular este primer número, 1050 por 9,8 por 0,25, son 2.572,5 pascales, y el segundo término, 0,5 por 1050, 0,5 es el 1 medio, por 0,5 elevado al cuadrado, 131,25 pascales. O sea que si sumas tú esas dos cantidades, 2572,5, me sale un resultado de 2703,5
23,75 pascales. Eso es el resultado de todo ese lado. Los 2703,75 pascales tendrán que ser igual a densidad gravedad H sub 2 más un medio de la densidad V sub 2 cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, eso es igual a 1050 kilos por metro cúbico por 9,8 metros segundo cuadrado por H sub 2, que es incógnita, más un medio de 1050 kilos por metro cúbico por la velocidad, que eran 150 centímetros, pero no puedo poner 150 porque tengo que ponerlo en metros por segundo. 1,5 metros por segundo elevado al cuadrado. Y esos son 2703,75. Si calculamos esta cantidad, la pasamos a todo restando y dividimos por 1050 por 9,8, llegamos al resultado. Entonces tenemos 0,5 por 1050 por 1,5 elevado al cuadrado. Este término de aquí es 1181,25 pascales, porque todos son términos de presiones. ¿Vale? Por lo tanto, 2703,75 pascales menos 1181,25 tendrá que ser igual a 1050 kilos por metro cúbico por 9,8 metros segundo cuadrado por H sub 2. ¿Vale? Por lo tanto, si dividimos 2703,75 menos 1181,25, que son 1522,5 pascales entre 1050 kilos por metro cúbico y 9,8, que es la aceleración de la gravedad, me proporcionará el resultado de la altura, que vendrá expresada de que todo el sistema internacional en metros. Pues dividimos por 1050 y dividimos por 9,8, me sale el resultado de 0,1479, un 5 si se quieren más decimales, metros, aproximadamente, ¿vale? 14, bueno, como era un 5, podríamos redondear 14,8 centímetros. Fijaros que esta cantidad, ¿vale?, es más pequeña que H sub 1, que eran 25 centímetros. Como hemos comentado, ¿vale?, aumenta la velocidad, disminuye la presión, que quiere decir, disminuye la altura de medida en el tubo manométrico. Problema terminado.